Hola, hola amigos y amigas de Aprendo Libre, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy vamos a conversar sobre las medidas de cuidado y prevención que debemos tener para la electricidad. También quiero comentarte que esta es la última clase de la unidad 4, es decir, es nuestra última clase, así que espero que las disfruten muchos, que hayas disfrutado mucho las clases anteriores y que principalmente también disfrutemos mucho esta. Y también espero que vengas con ganas de aprender, ¿cierto? Porque hay que aprovechar que es la última clase, hay que disfrutarla y hay que estar muy atentos y atentas. Entonces, como siempre, si quieres tener una botella de agua o un vaso con agua cerca, perfecto. Tus materiales, tus apuntes, tus lápices, todo para que no te pierdas ningún detalle de esta clase. Y principalmente tu atención y tu motivación. Así que espero que ahora que estás listo y lista y muy preparado para empezar la clase, pues empecemos. El objetivo de esta clase es que podamos explicar la importancia que tiene la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana y así también poder proponer, a partir de reconocer esta importancia, proponer medidas de cuidado, de ahorro y de uso responsable, ¿sí? Entonces, para ello vamos a hablar primero de cómo sería nuestra vida sin energía eléctrica, luego vamos a ver las conductas que disminuyen el gasto energético y finalmente vamos a hablar de la importancia y la prevención. Pero antes de comenzar, como siempre, les tengo este último dato. ¿Reconocen al amigo que tengo aquí? Bueno, este amigo se llama Chispita y antes se usaba mucho que las empresas tenían como mascotas. Entonces, por ejemplo, si se han dado cuenta, en la Teletón, cuando hacen el evento, está Teletín. Teletín es la mascota de la Teletón. Cuando sale el Jumbo, aparece un elefante. Este elefante es la mascota del Jumbo. O cuando ven el pan Ideal, ven un osito. El osito es la mascota de Ideal, de esta empresa, o etc. Entonces, antes, Chilectra, que era la empresa donde se mide y se registra el consumo de gasto eléctrico, principalmente el consumo de luz y de consumo eléctrico, tenían esta mascota que era Chispita, y lo que hacía Chispita era entregar en los comerciales de la televisión ciertos consejos para usar de manera responsable el uso de la energía. Entonces hace un tiempo salió en las noticias este titular: ¿qué pasará con Chispita ahora que Chilectra dejó de existir? Bueno, desde el 1 de diciembre de hace unos años atrás, Chilectra ya no se llama Chilectra, sino que se llama Enel, que es la distribuidora de energía eléctrica de Chile. Y esta empresa cambió el logo y todo eso, entonces se preguntaban qué va a pasar con nuestro amigo Chispita, que durante mucho tiempo impulsaba campañas de uso responsable o de seguridad respecto a la electricidad. Entonces, se entrevistaron a la empresa y la empresa dijo que Chispita era parte de Enel, entonces lo más probable es que quizás se vaya a remodelar, pero que no se iba a perder, sino que iba a seguir existiendo. Además, en esta entrevista se mencionó que para la empresa es también importante considerar que esta imagen llega a más de 33 comunas dentro de la región metropolitana. Y también en esta misma encuesta recordaron el número de servicio que tiene Enel, que mencionaron que es el mismo: 600-696-0000, y que las formas de pago siguen siendo la misma. No ha cambiado nada, solo cambió el logo, etc. Y Chispita sigue existiendo de una manera un poco más moderna, más en 3D, ¿sí? Quizás lo han visto, quizás no. Yo los invito a que, si quieren investigar cómo eran esos comerciales, pueden buscarlos en YouTube, porque ahí están. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida sin energía eléctrica? ¿Se la pueden imaginar? ¿Alguna vez hubo vida sin energía eléctrica? Pues claro que sí. Antes las casas se iluminaban con velas. Algunas también usaban lámparas de vidrio, y estas lámparas se encendían con petróleo o con mechas de tela. Además, no solamente se usaba como en el comedor, en el espacio común, sino que con eso también se iluminaban las habitaciones. Por las noches se debía salir con antorchas o con faroles, porque no había alumbrado eléctrico en las calles.
pero era muy poca la gente que salía a la calle de noche porque por lo general se iba el sol y la gente se iba a dormir. Apenas se iba el sol, la gente se acostaba. Y piensen que antes tampoco habían electrodomésticos. Entonces la gente, por ejemplo, lavaba a mano toda su ropa. Para cocinar usaban fogones. Para conservar los alimentos no tenían un refrigerador, sino que la carne, por ejemplo, la condimentaban con sal o la ahumaban para que tuviera una mayor duración. Habían cosas que no existían como el flan o los yogures. ¿Qué más? A ver... Para informarse, la gente no tenía un televisor o una radio o un celular para saber qué estaba ocurriendo en el mundo. La gente iba a la plaza central del lugar en el que vivían y allí se comentaban, o alguien iba a contar una historia, o sino que era como del boca a boca, como del rumor de lo que ocurría. Y también los niños no tenían videojuegos, no tenían nada de lo que contamos hoy en día, entonces los juegos eran distintos, algunos juegos ustedes ya lo conocen, era jugar a la pinta, a la escondida, o se armaban un balón con telas y se las ingeniaban, pero así sería nuestra vida sin electricidad, muy similar a lo que era antes. Ahora, ¿qué conductas disminuyen el gasto energético? Porque si bien la energía eléctrica está y nos entrega nos favorece mucho en el uso de diversos recursos, incluso ahora estamos consumiendo energía eléctrica, pero tenemos que ser responsables con este uso, no desperdiciarlo, sino que cuidarlo. Entonces, muchas veces la gente, miren, aquí tengo una imagen súper irónica, si podríamos decirla, es una ironía, de ¿por qué pagamos tanta luz? Dice él, y ella dice, ¡ay, qué horror! Pero mírenlo alrededor. Están con la cocina encendida, tienen el tostador enchufado, el hervidor enchufado, quizás la radio, la lavadora y un montón de cosas más que quizás no se ven en la imagen, pero que puede que sí estemos consumiendo constantemente y no nos damos cuenta. Entonces, para ello es recomendable, por ejemplo, para lavar en una lavadora, utilizar la carga llena y desenchufarla cuando no la estemos ocupando. La plancha lo mismo, desenchufarla si no la estamos ocupando. En general todos los electrodomésticos, televisores, microondas, lavadoras, hervidor, bueno, el refrigerador no, pero en el refrigerador, por ejemplo, tenemos que limpiar la parte del hielo. A veces se llena mucho, se hace mucho agua en estado sólido, entonces para ayudar en su consumo y en su uso responsable hay que limpiarlo, porque mientras más hielo, más gasto o más uso de energía requiere el refrigerador para poder conservar los alimentos. Apagar las luces cuando no las estemos ocupando, salgamos de una habitación, etc. No estar cargando constantemente los celulares y así un montón de cosas que nos pueden ayudar a disminuir el uso del gasto energético. Ahora, ¿cómo medimos la eficacia de los electrodomésticos? ¿Cómo sabemos que estos electrodomésticos nos pueden ayudar en un uso eficiente? Bueno, no sé si han visto estas etiquetas que aparecen aquí. Las etiquetas de eficiencia energética fueron implementadas en los años 90 en Europa y en Chile empezaron a comenzar a utilizarse por el año 2005 por el programa de eficiencia energética a través de un sistema nacional de certificación. Es decir, todos los electrodomésticos del país cuentan con esta etiqueta y esta etiqueta lo que hace es medir la eficiencia energética de este electrodoméstico. Es obligatorio ahora para todos los electrodomésticos que lo tengan, principalmente ampolletas, refrigeradores y televisores. Y sirven para clasificar los aparatos electrodomésticos en la cantidad de electricidad que consumen, las características que tienen y el uso que se le da. Entonces, por ejemplo, si se le asigna una letra y un color de eficiencia, en este caso, por ejemplo, vamos a ocupar la G, va a significar que este producto es menos eficiente, es decir, que va a consumir más energía de lo que necesita para realizar una actividad que, por ejemplo, puede tener un artefacto con letra A que va a ocupar menos energía y va a realizar la misma actividad que el que tiene la etiqueta en letra G, por ejemplo. Entonces, a mayor letra, en este caso más cerca del verde o más cercano a A, va a ser
menos uso de energía, pero va a cumplir la misma función que otros aparatos o quizás mucho mejor. Y ahí, bueno, salen cada parte de la etiqueta, lo que significa cada una, etc. Ahora, veamos la importancia de utilizar de forma responsable la energía. Sostener los enchufes. De la parte, acá tengo un enchufe, tengo el cargador. Yo cuando voy a enchufar no voy a tocar estas partes de metal porque recuerden que los metales son conductores de electricidad. Entonces si yo toco el enchufe y lo introduzco de esta manera, probablemente me vaya a dar la corriente. Siempre tomarlo de la parte recubierta y que además es plástico por lo general o goma, entonces tiene material aislante y nos ayuda entonces a conectar el enchufe, el aparato con la energía eléctrica y al mismo tiempo al sacar el enchufe no tirarlo del cable, es decir, no tirarlo de esta parte de aquí, sino que sacarlo de la parte de acá recubierta, porque si lo lanzamos también podemos provocar un accidente. Otra cosa muy importante, hoy en día muchos baños tienen enchufes al lado de los lavamanos y por ningún motivo se les ocurra dejar el secador de pelo o la plancha de pelo o el ondulador o lo que sea, aparatos eléctricos dentro del agua o tocarlo con las manos mojadas porque son muy buenos conductores de electricidad y eso puede provocar que nos vaya a dar la corriente o que podamos provocar incluso un incendio. Otra cosa más, no colocar cables debajo de las alfombras o en lugares que pisamos frecuentemente, y tampoco ubicarlos en zonas que nos vayamos a tropezar. Mucho ojo donde ponemos los cables, generalmente se ponen en los bordes de la muralla con el suelo, para así no provocar ningún accidente. Además, cuando trabajamos con cables, por ejemplo, estamos arreglando quizás un artefacto, las reparaciones siempre son en manos de los adultos o de personal autorizado, ¿sí? Especializado en el tema, porque si hacemos un cambio y no está bien realizado podemos generar un daño. Supongamos que se me echa a perder este enchufe, yo lo arreglo y lo arreglé mal, entonces al enchufarlo puedo provocar un corte de luz, puedo provocar un incendio o puede incluso darme la corriente. Veamos entonces con qué nos quedamos. Lo más importante es cuidar el uso de la energía eléctrica, no consumir en exceso. Si no estamos viendo televisión, apagarla y desenchufarla. Si no estamos ocupando un hervidor, dejarlo desenchufado, al igual que los microondas. El único aparato electrodoméstico que puede quedar enchufado es el refrigerador y aún así hay que ser responsable con su consumo. Lo mismo con la lavadora, no exigirle, no lavar mucho en cargas medianas, sino que llenar la lavadora de agua, no estar cargando constantemente el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Si a ti se te ocurre algo más, bueno, lo puedes agregar ahora a tus apuntes, puedes dibujarlo como tú quieras. Y con esto damos por finalizada la clase y también doy por finalizada la unidad. Terminamos todas las unidades. Vimos en la unidad 1 lo que era el agua y los océanos, las características, las especies que habitan en él. Luego en la unidad 2 hablamos sobre cómo se organizan los seres vivos, principalmente hablamos de nuestros sistemas, del cuerpo. En la unidad 3 hablamos de los efectos que tiene el cigarrillo y cuáles son las conductas saludables que debemos tener como adolescentes. Y finalmente en la unidad 4 hablamos de la energía eléctrica. Espero que te haya gustado la clase, que la hayas disfrutado, que comencemos a ser responsables con el consumo eléctrico, con el consumo de la energía eléctrica. Y también espero que tengas una muy buena semana y un muy buen fin de semana también. Nos vemos pronto, cuídate mucho, aliméntate de forma saludable, toma mucha agua, no olvides hacer deporte y tampoco olvides divertirte. Adiós.